Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen. Derechos del fanfic Agarualpa. Link del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 12. La semana posterior al Sukenin, como Kazuma lo había llamado mentalmente, había sido, cuanto menos, interesante. Había vuelto a su trabajo de oficina, reduciendo poco a poco su ahora abrumadora montaña de deudas, y empezaba a apreciar lo increíble que había sido Luna gestionando cada demanda del gremio. Había conseguido asustar a Megumin con una mano como una garra sobre un mostrador aparentemente vacío una vez a la hora del almuerzo y, en efecto, la había reclutado para que fuera su asistente jugando con su culpa. Aqua, por su parte, había estado, difícil, principalmente ayudando en la iglesia de Eris. Siempre que no tenía problemas, claro está. En lugar de disminuir como Kazuma esperaba, la volatilidad de Aqua solo había empeorado a lo largo de la semana. A veces era un modelo de ayuda, alegría y, en todo caso, más feliz que nunca, incluso tarareando para sí misma mientras trabajaba. Al siguiente, era la imagen de una cultista del eje loca que la mayoría conocía y temía conocer. En un acto de compasión, Luna lo dejó pasar la primera vez que intentó presionar a la gente para que renunciara a su fe, pero con la respuesta cada vez más venenosa de Aqua a la negativa, su paciencia se agotó rápidamente. Justo cuando iba a llamar a Aqua para responder a algunas preguntas directas sobre qué demonios estaba tramando, un invitado inesperadamente augusto visitó la sala del gremio para hablar del asunto personalmente. ¿Joven? Me pregunto si podría hablar con la maestra del gremio Luna. Kazuma levantó la vista al oír la voz tranquila y amable del anciano que tenía delante. El pelo corto y canoso y las gafas redondas sin montura le resultaban familiares, pero no lograba identificarlos al fijarse en la sencilla túnica del hombre, típica de un clérigo laico de Eris. Kazuma suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. Maldita sea, otra queja sobre Aqua, ¿verdad? Lo siento, pero no puedo dejarte entrar a ver a Luna sin cita previa. Le diré por qué has venido. Siento mucho lo de ese idiota. Aunque ciertamente es preocupante para esa joven, no es exactamente una queja, sonrió el anciano, negando con la cabeza. Y creo que la maestra del gremio Luna me recibirá. Metió la mano en su túnica y sacó una cadena de la que colgaba un sello sagrado de Eris, forjado en oro. A Kazuma casi se le salieron los ojos de las órbitas al recordar dónde había visto al anciano. Sin la túnica oficial habitual, simplemente no se había dado cuenta de que estaba hablando con el obispo de Eris, la máxima autoridad local de la iglesia, pero ese suntuoso símbolo era inconfundible. Excelencia. Claro, le acompañaré enseguida. Resopló Kazuma, con el corazón en un puño. Solo podía imaginar el desastre que Aqua había causado para traer al obispo en persona, o cuánto le iba a costar. Kazuma condujo al obispo arriba y llamó a la puerta, antes de hacerle una reverencia para que entrara en la habitación de Luna. Sin poder contenerse, apoyó la oreja contra la puerta, escuchando a escondidas sin pudor, solo por precaución, por si acaso Aqua había hecho algo por lo que tuviera que matarla, como romper el campanario o algo así. Ah, querida Luna, hace tanto que no te veo en la iglesia. Espero que sigas aferrada a los habitantes de Eris, ¿no? Saludó el obispo, abriéndole los brazos. Había sido un elemento básico en la sociedad de Axel durante más tiempo que la mayoría, así que se sentía como el abuelo de todos, y Luna no era la excepción. Padre Roice. Exclamó con una sonrisa, levantándose para tomarle las manos y abrazarlo. De verdad que ha pasado demasiado tiempo, lo siento. Pero me alegra mucho verte, ¿a qué se debe este placer? Ah, bueno, lamento decirlo, pero parece que esa chica tuya de Axis podría estar en un buen aprieto, suspiró, sentándose y cruzando las manos, suspirando aliviado mientras descansaba. A pesar de envejecer con bastante gracia, considerando todo, ya no era un hombre joven y uno no veía más de 60 inviernos sin empezar a entumecerse y a dolerle un poco. ¡Ay, no! ¿Qué hizo Aqua ahora? Gruñó Luna con resignación. De verdad que le gustaba la chica, incluso la consideraba amiga, pero Eris, la que estaba arriba, era frustrante a veces, y últimamente más que nunca. Justo cuando las cosas parecían ir tan bien entre ella y Kazuma, oh, creo que me has oído mal, el padre Roice negó con la cabeza suavemente, levantando una mano para evitar las preocupaciones de Luna. Dije que está en un apuro, no que lo está causando. Dime, ¿has oído algo sobre la orden del eje últimamente? Con un poco de suerte, Luna ya tendría la información. Después de todo, los aventureros suelen tener una amplia red de amigos. Luna negó con la cabeza, sentada frente a él, sin saber qué tenían que ver esos locos con todo esto. No, no lo he hecho.
Con el trato que dan a los visitantes, el gremio no está muy dispuesto a enviar a nadie y, con el tiempo, las cosas se han convertido en una especie de descuido mutuo. Resuelven sus propios problemas o pagan lo suficiente a los trabajadores autónomos locales para que aguanten sus tonterías. ¿Por qué? ¿Está pasando algo? El hecho de que un obispo de Eris lo hubiera oído antes que ella era ligeramente preocupante. Con el trato que el culto de Axis solía dar a los erisitas, era poco probable que trajera buenas noticias. Claro que sí, suspiró Royce. Afortunadamente, no había tenido que lidiar con muchas crisis en su vida y, con un poco de suerte, esta también dejaría al pacífico Axel intacto. Verás, dada su hostilidad hacia nuestra fe, la Santa Iglesia de Eris vigila los acontecimientos dentro de la Orden del Eje y, recientemente, ha habido rumores de una grave división doctrinal dentro de sus filas. Si los informes son ciertos, incluso podría llegar a calificarlo de herejía en toda regla. Su expresión fue reflejada por Luna. El culto del Eje tenía una merecida reputación de fanatismo y, aunque los seguidores de Eris habían evitado tal plaga, ambos sabían que las guerras dentro de una fe siempre eran las más encarnizadas. Ya veo, murmuró Luna, tamborileando con el dedo sobre el escritorio y frunciendo el ceño. Sinceramente, al lado de los rumores, el evangelismo de Aqua parecía relativamente moderado, pero si estaba al tanto de una posible reforma en su fe, eso sin duda explicaría en gran medida su temperamento reciente. Puede que no esté del todo justificada, pero cualquiera se estresaría bajo esa presión. Qué extraño, pensé que la Orden del Eje era bastante homogénea. Notablemente, de hecho. Ese no es el tipo de ambiente que se desarrolla en una fisura como esta, ¿verdad? ¿Hay alguna información sobre qué tipo de extremismo predica esta nueva facción? Dios no lo quiera, si estos reformistas fueran aún peores de lo habitual, Aqua podría estar en peligro, o peor aún, ¿y si se uniera a sus creencias? Eso es lo más extraño. Roy se rió entre dientes, extendiendo las manos con sincera sorpresa. Si hay que creerles, estos disidentes iluminados son casi todo lo contrario de la ortodoxia del Eje. Han estado exponiendo los ideales del perdón, el amor y la sanación, y son mucho más agradables en general. Incluso son amables con nuestra iglesia, en lugar de soltar esas tonterías de que la Gran Eris es una diosa oscura. He oído hablar de algunos que incluso han pedido ayuda, aunque eso podría ser simplemente una señal de desesperación, más que una indicación de buenas intenciones. No pudo evitar reírse ante la idea, no de que los verdaderos seguidores de Eris dejaran de ayudar incluso a sus antiguos rivales, llegado el caso, sino de la idea de que una división en un grupo tan desagradable como el culto del Eje pudiera resultar en una secta menos fanática. Sin embargo, su rostro pronto se tornó sombrío al hablar de la reacción. Sin embargo, parece que los tradicionalistas de la Orden no han aceptado bien estas nuevas ideas. Ambos bandos son igualmente celosos, pero la ortodoxia dentro del culto ha intentado reprimir esta herejía con creciente ferocidad, atacando cualquier cosa remotamente herética. Por supuesto, los reformistas tampoco se quedan de brazos cruzados. Existe un peligro real de que pronto se produzca un derramamiento de sangre. Su dolor era evidente en su voz mientras explicaba. Aunque no eran hermanos y hermanas en la fe, el culto de Axis seguía del lado de la luz, contra el rey demonio, y la idea del sufrimiento que causaría tal división era suficiente para doler a todos, excepto al más duro de corazón. ¡Qué horror! Pero, ¿qué tiene que ver eso con Aqua en concreto? Preguntó Luna confundida, ladeando la cabeza. El culto de Axis nunca ha sido muy popular en Axel, y en un grupo tan pequeño como ellos, no parece probable que la lucha se extienda aquí. Sonriendo con complicidad, el padre Royce se inclinó hacia adelante. Dime, Luna, ¿no has notado un humor bastante tempestuoso en tu joven amiga últimamente? Luna asintió. ¿Te refieres a lo bipolar que ha estado? Claro que sí. Habría tenido que esconder la cabeza en la arena para no darme cuenta. No tenía ni idea de que estuviera bajo este estrés. ¿Sugieres que le conmute un poco el castigo? Es generoso de tu parte, padre, pero me temo que es un asunto interno del gremio. El padre Royce meneó la cabeza y agitó un dedo. Ah, ya me lo imaginaba. Querida Luna, estás pensando demasiado en lo temporal, en lugar de en lo espiritual. Aqua no es solo una clériga o una sacerdotisa común, es una archisacerdotisa. La mayoría simplemente la ve como una clase avanzada, como un mago que puede convertirse en hechicero o archimago, pero hablando como archisacerdote de Eris, es mucho más que eso. Todas las clases sagradas sienten la voluntad de su deidad, pero su conexión con la diosa que lleva su nombre es mucho más profunda que la de un seguidor o sacerdote común.
De hecho, aunque no ocupe una posición de autoridad dentro del culto, me atrevería a decir que su conexión con la diosa Aqua supera incluso mis propios vínculos con Eris. La agitación dentro de su orden no es una mera casualidad y está causando prácticamente lo mismo en ella. Hasta que esta reforma se resuelva, me temo que seguirá teniendo esos cambios de humor mientras experimenta la atracción hacia un lado u otro, aunque aún no lo comprenda del todo, debido a su relativa aislamiento aquí en Axel. No me sorprendería saber que ya tiene visiones y le cuesta comprenderlas. Luna se tapó la boca, con los ojos abiertos de par en par, horrorizada por la revelación. Sin embargo, explicaba mucho, como por ejemplo cómo algunos días Aqua era casi demasiado amable, solo para volverse una zorra furiosa a la menor provocación. Eris, líbranos. ¿Y está sufriendo todo eso en silencio? ¿Qué puedo hacer para ayudarla? Preguntó de inmediato, sin querer perder a su amiga por semejante carga sin siquiera intentarlo. Royce extendió la mano y le dio una palmadita, orgulloso de su hija. Simplemente apóyala, hija mía. Está pasando por un momento difícil y necesitará toda la ayuda posible. Sé comprensiva, pero no demasiado indulgente. Sé que puedes ofrecerle ambas cosas y que necesitará un apoyo en estos males tormentosos. Sin embargo, te aconsejo que no le hables de esto directamente. Esta confusión es un asunto profundamente personal y podría interpretar la intervención explícita de alguien ajeno al culto como un intento de interponerse entre ella y su diosa. Kazuma se escabulló de la puerta, con la cabeza dando vueltas, mientras los dos amigos cambiaban su conversación a temas más desenfadados. Claro que lo que él sabía, y ni Luna ni Royce, era que la conexión de Aqua con la diosa era incluso más fuerte de lo que creían. No era solo una archisacerdotisa, era la diosa misma. No sabía qué estaba causando tanto caos entre sus extraños cultistas, pero sonaba mal. Con Aqua en el estado en que se encontraba, tendría que pensar detenidamente cuál sería la mejor manera de abordar el tema con ella. Konosuba. Los siguientes días no le trajeron respuestas a Kazuma y solo más frustración, cuando una pequeña ladrona se acercó al mostrador de misiones. Hola, Kazuma, ¿tienes un minuto? Kazuma levantó la vista, aliviado al ver a una de las aventureras más sensatas del gremio. Sris era bajita, delgada e indudablemente guapa, a pesar de una cicatriz en la mejilla y la mandíbula. Llevaba el pelo plateado corto, rozando apenas su bufanda azul y su corta capa verde. Dejaba gran parte de su abdomen al descubierto entre su peto de cuero y sus pantalones cortos, siguiendo la moda de la mayoría de las ladronas, pero eso no la hacía parecer menos masculina. Sinceramente, desde que él trabajaba en el mostrador, había sido profesional y confiable, lo que, para Kazuma, la convertía en una buena compañía. Oh, hola Sris. ¿Necesitas otra misión? Preguntó. No creo que tengamos muchas de recuperación de objetos ahora mismo. Hizo una pausa al ver a la infame bestia conocida como Oscuridad detrás de Sris, con aspecto avergonzado. Ah, ¿una para los dos o van en dúo? Las nuevas reglas aún lo permitían, siempre que fueran lo suficientemente competentes y la misión no se especificara como tan peligrosa como para requerir un grupo completo. No exactamente. Verás, Darkness ha tenido problemas para encontrar un grupo y esperaba que pudieras ayudarla, preguntó Sris con una sonrisa incómoda, mientras la cruzada que estaba detrás de ella apartaba la mirada, avergonzada. Es una cruzada de nivel bastante alto, no le debe ser tan difícil encontrar grupo, ¿verdad? Kazuma parpadeó, completamente confundido. Siempre había tenido la impresión de que era un poco rara, como mínimo, pero seguro que los aventureros estaban acostumbrados a lo raro, ¿no? Lo ha intentado. Y lo ha intentado. Y lo ha intentado. Cada vez, después de una sola misión, ellos, bueno, como que no la invitaron. Ahora se está corriendo la voz, así que esperábamos que pudieras asignarle un grupo, tal vez. Kazuma entrecerró los ojos con sospecha. Sris ocultaba algo, estaba seguro. Eso ya era inusual en ella, pero aún no estaba del todo seguro de qué era. Ajá. Oye, Feldart. Trae tu viejo y feo trasero para acá. Tengo un trabajo para ti. Gritó Kazuma, intentando captar la atención del veterano púgil. En caso de duda, descúbrelo tú mismo. Ya voy, no te desesperes, oficinista, dijo la voz canosa de Feldart, desde algún lugar cerca de la barra. Se levantó y rascó, acercándose torpemente como un oso viejo y desgarbado. Necesito quitarme el óxido de todas formas. ¿Qué tienes para mí? Megumin no ha tenido una misión desde el incidente. Darkness necesita una evaluación in situ, y como ya me cuesta mucho en esta silla, iba a ser mi primera salida.
¿Te animarías a acompañar a 3 niños problemáticos a una simple cacería de slimes? Preguntó Kazuma, ofreciendo la recompensa por los núcleos de slime. Era una misión que se repetía y que prácticamente siempre estaba disponible, ya que los núcleos eran un componente clave de muchas pociones y los slimes solo necesitaban un lugar fresco y húmedo para reproducirse. ¿Eso es todo? Sí, creo que puedo. Ve a equiparte y nos vamos en cuanto alguien cubra el escritorio. Iré a buscar a Luna, ofreció Feldark, siendo uno de los pocos que podía hacer eso a pesar de la nueva posición de Luna. Quedarse sin un bledo hace unas 2 docenas de cicatrices era una ventaja entre los aventureros. Konosuba. Darkness y Megumin estaban en las nubes, ambas extasiadas de volver al campo de batalla. Megumin había recibido autorización para, a discreción de Feldark, lanzar magia ofensiva y ya estaba planeando qué conjuro usar. La única ventaja de ayudar a Kazuma con el interminable y aburrido trabajo del gremio era que tenía tiempo de sobra para inventar nuevos conjuros. Darkness, por su parte, apenas podía contenerse mientras salivaba ante la idea de que los asquerosos y viscosos cuerpos de los slimes destrozaran su armadura, se deslizaran por su piel y hicieran quién sabe qué más. Había una sorprendente cantidad de material ilícito sobre ese tema en particular. Incluso Kazuma estaba de muy buen humor, tras haber saqueado las trastiendas en busca de un buen equipo y finalmente sintiendo que se estaba convirtiendo en el héroe que anhelaba. Aunque su clase no le ofrecía habilidades de combate, Feldark lo había considerado lo suficientemente competente como para no arriesgarse a morir inmediatamente al poner un pie fuera de las murallas de la ciudad. Comparado con la mayoría de los comerciantes, sus habilidades de combate debían estar entre las mejores, ¿no? Quería conseguir un conjunto completo de placas de acero que lo cubriera por completo y lo hiciera parecer un caballero de brillante armadura, pero no solo era sorprendentemente pesada y difícil de mover, incluso después de todo su entrenamiento, sino que Feldark le señaló que si se estropeaba, se añadiría a sus deudas. Además, ¿para qué armarse como una vanguardia, cuando ya tenían oscuridad? En lugar de eso, había elegido una chaqueta gruesa, sobre lo que había tenido sus dudas, hasta que Feldark comentó que de 8 a 12 capas de tela en realidad podían detener la mayoría de las heridas menores y, si recibía algo de frente, ninguna armadura con la que aún pudiera moverse ayudaría de todos modos. Había optado por usar un estoque algo tosco, conocido como espada de ala, como arma. Su hoja, relativamente ligera, era lo suficientemente versátil como para usarla y le permitía llevar un simple broquel en el brazo izquierdo. Era un equipo ligero y no era ideal para cazar slimes, pero de todas formas no era de combate y, de esta manera, si las cosas se complicaban, al menos podría ayudar. Feldark aplaudió al final de la marcha, captando la atención de sus retoños, justo afuera del hueco donde los exploradores del gremio habían reportado un grupo de slimes. Muy bien, escuchen, chicos, es hora de la estrategia. Megumin, ¿tienen algún hechizo ofensivo además de explosión? Oscuridad y Kazuma, ¿cómo piensan luchar contra los slimes? Preguntó, queriendo saber si tenían algún plan, antes de destriparlos. Megumin negó con la cabeza, haciendo un ligero puchero. No. No he tenido ninguna misión desde que me prohibieron usar magia ofensiva, así que no he conseguido puntos de habilidad para comprar una nueva, dijo con enfado. Eso, a su vez, había creado un círculo vicioso, ya que estaba tan especializada en hacer estallar cosas que, sin su magia ofensiva, nadie la necesitaba. Sinceramente, en ese momento, estaba desesperada por hacer algo, aunque no fuera su verdadera vocación. Desatar un apocalipsis total de una sola explosión imparable. Darkness pareció confundida por un momento antes de señalar el arma que llevaba a su lado. ¿Iba a golpearlos con mi espada? Honestamente, ¿qué más había que luchar? Su trabajo no era más que interponerse entre su grupo y los brutales y despiadados demonios que esperaban brutalizarlos y violarlos. Kazuma solo pudo poner los ojos en blanco, pues esperaba algo mejor de 2 clases avanzadas. Los slimes son lentos, así que como no tenemos opciones a distancia, estaremos entrando y saliendo de su alcance, intentando apuñalar su núcleo para que se desestabilicen y podamos recogerlos. No es que el contrato especificara que los necesitaban enteros. Apuñalar a un slime suele ser bastante inútil, pero si consigues el núcleo, es una apuesta segura. Cortarlos solo significa que se curarán de inmediato y las porras apenas sirven de nada, a menos que seas lo suficientemente fuerte como para salpicarlos por todas partes. Feldark asintió con orgullo a su alumno, quien claramente había hecho su tarea. Eso es lo que quería oír. ¿Entienden, chicas?
Podríamos estar aquí todo el día sin la estrategia adecuada, o peor aún, terminar cometiendo un error tonto y tener que volver a casa gritando, cubiertos de babas. Cada 5 minutos de preparación te ahorra 1 hora de esfuerzo. Suspiró, dándose cuenta de que había vuelto a caer en el modo sermón. Se estaba convirtiendo en el mismo viejo sermoneador de su padre. En fin, Kazuma tiene razón, en circunstancias normales, pero te tenemos, Crusader. Con una estadística de defensa como la que vi en tu tarjeta de gremio, probablemente puedas aguantar a estas bestias hasta el cansancio, así que hay una estrategia más sencilla. Simplemente mete la mano y arranca el núcleo de sus cuerpos para matarlos, chasqueó los dedos para darles más efecto. No te tomes tu tiempo y una chica dura como tú ni siquiera lo notará. Volviéndose hacia Megumin, le costó más pensar en cómo podría ser útil antes de darse cuenta. Puedes cambiar la altura y la forma de tus barreras, ¿verdad? Haz un muro bajo alrededor de cada slime, lo suficientemente alto como para que no pueda supurar por sus piernas, pero esa oscuridad puede alcanzar y agarrar el núcleo. Debería ser pan comido para todos y tú puedes teletransportarnos a casa. Kazuma, mientras tanto, estarás interfiriendo, eliminando a los que puedas y manteniéndolos alejados de Megumin. ¿Alguna pregunta? El trío solo pudo mirar al viejo aventurero con renovado respeto, comprendiendo ahora cómo había llegado a una edad tan avanzada en una de las profesiones más peligrosas que existen. No dejaba nada que arriesgar si podía evitarlo. Darkness se sintió un poco decepcionada por eso, sinceramente. Con un plan tan simple y a prueba de tontos, prácticamente no tendría ninguna posibilidad de ser devastada por los monstruos. Al entrar en la hondonada sombreada y ligeramente embarrada, Feldark se apoyó en un árbol, indicándoles al trío que siguieran adelante. Estaba allí principalmente para observar y, además, el desnivel era tan grande que, si se involucraba, no tendría sentido que ninguno de ellos moviera un dedo. Megumin hizo exactamente lo que le habían indicado, rodeando al slime más cercano con su barrera y manteniéndolo firme, mientras Kazuma desenvainaba su espada y comenzaba a explorar a los que estaban más cerca del mago de aspecto aburrido, manteniendo cuidadosamente el equilibrio sobre la resbaladiza mezcla de hierba, hojas muertas y cieno. Darkness se acercó al cautivo, con la energía y la emoción agotadas al darse cuenta de que esto no iba a ser como lo había imaginado. Se quitó el guantelete, suspiró y hundió la mano en el slime. Se sentía asqueroso, ni lo suficientemente sólido como para parecer vísceras, ni lo suficientemente líquido como para ser simplemente agua sucia. Se le pegaba a la piel y a la camiseta, y justo cuando sus dedos rozaban el centro, sintió que su piel se calentaba, empezando a arder incómodamente. Fue entonces cuando su oscuridad mostró su feo rostro. Intentó disimularlo como un grito de dolor, pero todos los presentes pudieron identificar un gemido de placer. Hundió el brazo aún más en la baba mientras dejaba que el ardor de la masa digestiva le diera justo lo que necesitaba. Sería mejor si pudiera sentirla quemándole todo el cuerpo vulnerable, filtrándose a través de la armadura y la ropa, pero aceptaría lo que le dieran. ¡Ay! Está intentando digerir mi brazo. ¡Ah! Me duele muchísimo. Sus palabras y su forma de decirlo no concordaban en absoluto. La emoción en su voz sonaba como si estuviera a punto de alcanzar el clímax. Feldark y Kazuma intercambiaron una mirada de asombro. El rostro del primero estaba tan relajado como el del segundo rígido, comprendiendo ahora el problema. La chica no hacía mal su trabajo. Si acaso, lo disfrutaba demasiado. Darkness era una ninfómana masoquista. Parecía que estaba a punto de darse placer en ese mismo instante con el dolor de una maldita baba. Darkness, tú, agarra ese maldito núcleo y saca la mano ahora mismo, o te revoco todos los derechos de tu misión hasta que estés vieja y canosa. Le gritó Feldark, haciendo una mueca y apoyándose en el árbol, listo para apartarla si era necesario. Darkness emitió un gemido lastimero antes de obedecer, retrayendo la mano con un núcleo del tamaño de una mandarina. El slime emitió un pequeño y triste pop. La pérdida de su corazón destruyó al monstruo mientras Megumin soltaba la barrera, dejando que su cuerpo fluido se desbordara, descompuesto. Bien, Darkness, quédate aquí sentada, estás en tiempo muerto. Megumin y Kazuma. El mismo plan, pero Kazuma apuñalará en lugar de agarrar. A por ello. Instruyó Feldark, dejándolos acabar con 4 más solo para que pudieran alcanzar el mínimo solicitado para la recompensa. Megumin ansiaba acabar con todo el grupo de una sola vez, deseando hacer más, pero sin querer poner a prueba la paciencia del hombre que podría prohibirle volver a tener una misión. En cambio, se contentó con exagerar sus encantamientos de barrera innecesariamente. No era lo mismo. Konosuba.
Kazuma estaba sentado con Feldark, los dos bebiendo en silencio, mientras intentaban decidir qué hacer con ella. Feldark fue el primero en romper la incomodidad, rascándose la barbilla mientras evitaba la mirada de Kazuma. Digo que la descartemos como aventurera. Me da igual si le gusta, acabará muerta, o peor aún, que maten a otros. Kazuma no pudo evitar estar de acuerdo hasta cierto punto, pero sinceramente le molestaba descartar a alguien con claro potencial. Solo necesitaba darse cuenta de que había un momento y un lugar adecuados para la excitación, y no era cuando se luchaba contra monstruos. Mira, no digo que estés del todo equivocada, pero me parece un desperdicio tirarla a la basura. Tal como están las cosas, es el mejor tanque que tiene la hermandad en su nivel, al menos en teoría. Solo necesitamos una manera de mantenerla concentrada. Kazuma y Feldark volvieron a guardar silencio, ambos bebiendo. Finalmente, a Kazuma se le ocurrió una idea desesperada. Oye, ¿crees que si logramos que se sienta satisfecha, se portará bien? ¿Te refieres a que solo la dejara loca? O sea, ¿sí? Quizás. ¿Pero qué clase de lunática sería capaz de seguirle el ritmo a ese nivel de locura? Por si lo olvidaste, ya la han echado de un montón de fiestas con hombres que no pudieron, preguntó Feldark, devanándose los sesos buscando a un aventurero lo suficientemente desesperado o excitado como para que pudieran echarle mano del problema. No era que Darkness no atrajera a sus admiradores a primera vista. Una rubia amazónica con un cuerpo así, sería más extraño que no lo hiciera. Era solo que, con sus gustos inclinados hacia ese lado, Kazuma lo pensó un momento y luego, con solemnidad, metió la mano en el bolsillo y sacó un cupón para cierta cafetería. No había regresado desde su visita con Aqua, pero Marigold le había dado el cupón como agradecimiento por darles algo de legitimidad y proteger a Missy, la pequeña sucubo a la que ayudaría a escapar. Solo hay una oportunidad. Al fin y al cabo, son los expertos en sexo. Si alguien tiene la más mínima posibilidad de saciar su excitación, son ellos. ¿Sabes? Es una locura que podría funcionar. Claro, también podría ser contraproducente si no lo intenta, explicó Feldark, tocando el cupón para enfatizar el punto. Es un riesgo que tendremos que correr, asintió Kazuma con gravedad, cruzándose de brazos. Ni se te ocurra. Gritó alguien cerca de la barra. Dust los había oído de alguna manera, probablemente porque la conversación sobre chicas lo había convocado o porque esperaba sacarle algo de alcohol a Kazuma. Esas chicas son un tesoro entre nosotros, los hombres de Axel, preservadas con esfuerzo y sacrificio durante años. Que me aspen antes de permitir que lo destruyas llevando a una mujer allí. Dust extendió la mano para coger el cupón, con la intención de quedárselo, pero la mano de Kazuma lo detuvo al cerrarse sobre su muñeca. Dust, piensa un momento en lo que dices. Esto no va a arruinar nada. Darkness es más pervertida que la mayoría de los chicos aquí. Se estaría disparando en el pie si nos delatara, explicó Kazuma, guardando el cupón en el bolsillo mientras Dust se abalanzaba sobre él. Si alguna vez descubría lo cerca que estuvo Aqua de reducir todo el café a cenizas, no había forma de saber si Dust moriría de un infarto o simplemente lo mataría. No estoy dispuesto a correr ese riesgo. Exclamó Dust, apretando los puños. Solo podrás salir de esta sala con ese vale por encima de mi cadáver, Kazuma. Exclamó Dust, señalando con el dedo a su amigo, que seguía despatarrado sobre la mesa. Siéntete libre de intentarlo, pero no me contendré. Kazuma se levantó y levantó los puños, con un brillo en los ojos, listo para luchar contra Dust si fuera necesario. Hago esto por el bien del gremio. ¿El gremio está bien? Si haces esto, lo arruinarás. Respondió Dust, poniéndose de pie y preparándose para la batalla, asestando un fuerte golpe al comerciante. Kazuma se agachó y se inclinó, asestando un uppercut al aventurero en el estómago mientras este se estiraba demasiado. He entrenado con Feldark casi todos los días durante 2 meses. ¿Crees que esos golpes torpes me van a dar alguna vez? Lo desafió Kazuma, lanzando un gancho, pero Dust lo atrapó. Mientras la discusión y la pelea subían de tono, Feldark se recostó y disfrutó del espectáculo, bebiendo un sorbo de cerveza. Bueno, ¿quién le gana a Kazuma? Gritó, sacando una pequeña libreta de su chaleco con un trozo de carbón. Podría ganarse la vida con su estudiante limpiando el suelo con Dust. Quizás eso motivaría al libertino a entrenar en lugar de solo emborracharse. Rápidamente le ofrecieron montones y puñados de eris mientras se hacían apuestas. Solo pudo sonreír al ver que muchos cometían el error de apostar por Dust, asumiendo que tenía la ventaja insuperable de una clase de combate, a diferencia de Kazuma. Eres un comerciante.
Tendría que colgar la espada y dejar de aventurarme si pierdo contra ti. Gritó Dust, agarrando una taza y lanzándosela a la cabeza de Kazuma, antes de agarrar un banco y golpearlo con la mano. Kazuma bloqueó la jarra de cerveza con el antebrazo, avanzando y poniéndose al alcance de Dust. Como Dust era más alto, era lo mejor que podía hacer, pues sus brazos más cortos le permitían golpear a Dust con toda su fuerza mientras Dust no podía aprovechar su alcance. El forcejeo duró 10 largos y ruidosos minutos, captando la atención de toda la sala. Los aventureros los rodearon, impidiéndoles escapar o encontrar un arma mientras la lucha continuaba. Para cuando terminaron, ambos estaban ensangrentados y magullados. Kazuma se irguió un poco más mientras Dust se doblaba en dos, jadeando con dificultad mientras intentaba recuperar el aliento. Kazuma estaba acostumbrado a recibir palizas de Feldart. Comparado con eso, Dust no era nada. Kazuma escupió un chorro de sangre, usando suavemente la lengua para palpar uno de sus dientes que se le había aflojado por la paliza. «Terminamos aquí. Apenas puedes mantenerte en pie, y mucho menos seguir luchando». Dust no respondió, tambaleándose y levantando los puños de nuevo, apenas consciente, pero reacio a rendirse. «No puedo perder. Defenderé a las chicas del café», logró articular con dificultad. «Por la felicidad de todos los hombres de Axel». Se desplomó, con una rodilla doblada al intentar dar otro paso, cayendo sobre el hombro de su enemigo. Kazuma negó con la cabeza, dándole una palmadita en la espalda, apreciando su determinación. «Se acabó, hombre. Te prometo que protegeré tu felicidad», murmuró, antes de alzar la voz. «Que alguien lo arrastre a la enfermería y traiga a Aqua». Kazuma se desplomó en una silla, recuperando el aliento mientras los espectadores celebraban sus victorias o exclamaban con incredulidad. «Ahora viene la verdadera diversión. Llevar a Darkness a ese café». Konosuba. Kazuma había logrado convencer a Darkness de que se pusiera un saco de arpillera y se dejara llevar con demasiada facilidad. Simplemente le había dicho que necesitaba llevarla a un lugar secreto y ella había accedido al instante. Lo más difícil había sido convencerla de que el collar y la correa que estaba a punto de traer no eran necesarios. Aunque atraían más de una mirada curiosa, la gente de Axel generalmente sabía que no debían preocuparse por lo que tramaban los aventureros, pues sabían que ellos mismos tendían a lo excéntrico y, fuera lo que fuese, eran más felices sin saberlo. Una vez que no hubo moros en la costa, Kazuma arrastró a Darkness hacia el callejón, arrastrándola bruscamente detrás de él, para su aprobación, hasta el interior del café. La anfitriona se quedó confundida al ver a Kazuma entrar tan pronto después del desastre de Aqua, pues había asumido con razón que se habría mantenido alejado más tiempo, aunque solo fuera por su propia seguridad. Entonces vio a su invitado y parpadeó, señalándolo con un dedo interrogativo. Kazuma? Preguntó, curiosa por saber quién lo acompañaba, y era evidente que era mujer. Pensé que estabas con Aqua. ¿Estás segura de que es buena idea? Kazuma suspiró, no muy sorprendido por la reacción. Lo estoy, y créeme, sé lo que hay en juego al venir aquí así. Esta es Darkness y, a falta de una mejor palabra, esta chica está peligrosamente excitada hasta el punto de afectar su trabajo. Ustedes fueron las únicas en las que se me ocurrió usar su magia con ella. Está interfiriendo en sus misiones y es realmente peligroso, ya que se deja distraer por sus necesidades. Sacó el saco de arpillera, con la esperanza de que la cuerda que le había atado las muñecas, por insistencia suya, aguantara si se ponía nerviosa. Darkness tenía una mirada dichosa, tras haber disfrutado de la brutalidad con la que la había tratado aquel bruto, Kazuma. Atarle las manos con una cuerda áspera que se le clavaba en la piel de forma maravillosa, y luego ponerle ese saco maloliente en la cabeza, solo para arrastrarla a un lugar desconocido donde podría devorar su cuerpo a su antojo. Sin embargo, en cuanto vio a las súcubos, todo cambió en un instante. Con un gruñido de sorpresa y esfuerzo, flexionó los brazos, rompiendo las cuerdas casi como si no estuvieran allí y agarrándose a la cadera donde solía colgar su espada. Súcubos. Kazuma, me trajiste a un aquelarre de súcubos. Que Kazuma abusara de ella era una cosa, pero demonios chupadores de almas. Sin duda, la idea tenía un atractivo emocionante, pero incluso ella tenía sus límites. Probablemente. Kazuma agarró la oreja de Darkness, tirando con todas sus fuerzas. Oye, cruzado pervertido. Compórtate. Darkness dejó escapar un gemido de satisfacción cuando sus crueles dedos la atrajeron hasta su altura y, con suerte, la bajaron aún más para que saboreara el suelo sucio bajo su bota. Pero Kazuma, son demonios.
Una de las chicas más emprendedoras aparentemente también reconoció a Kazuma y subió corriendo las escaleras. Mientras este sometía a Darkness, Marigold se acercó al dúo, con el ceño fruncido y su habitual contoneo. Kazuma, 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 ¿otra chica? Vaya, vaya, me pregunto qué diría nuestra diosa al respecto, ¿eh? ¿Acaso te pasa por meter problemas en las puertas de respetables mujeres de negocios? Sí, soy Kazuma, un momento. Esto no tiene nada que ver con eso. Necesito tu experiencia. Exclamó, formando una X con los brazos y queriendo cortar esa conversación de raíz de inmediato. Con una risita, Marigold encendió un cigarrillo, presintiendo que lo necesitaría. El hábito se había reafirmado en cuanto regresó a su habitación tras cederle a Aqua lo que antes era su alma. Bueno, cariño, ¿de qué se trata? Kazuma señaló a Darkness, agradecido de haberla obligado a dejar su espada en casa. Esta inútil de la cruzada es el problema. Está demasiado excitada para funcionar. Si la dejo aquí contigo, ¿crees que podrás ayudarla a concentrarse en sus misiones? Preguntó secamente, desesperado porque el plan funcionara, porque, francamente, si no, se había quedado sin ideas. Marigold miró a Darkness de arriba a abajo y sonrió con suficiencia, exhalando una nube de humo perfumado mientras arqueaba una ceja. Vaya. Cariño, eres del tipo M duro, ¿verdad? Hacía años que no veía a nadie con la mente tan cerrada. Creo que podríamos ayudarte, Kazuma, con nuestra tarifa habitual, claro. Su sonrisa se ensanchó y extendió la mano, acariciando la mejilla de Darkness, antes de deslizar los dedos en la coleta de la rubia Crusader y sujetarla con fuerza. Ven, cariño, siéntate aquí conmigo y hablemos de cómo hacer realidad todos tus sueños desdichados. Konosuba. Esa noche, Darkness regresó a la finca de su padre para dormir. Le había prometido a su padre que volvería a casa esa noche, así que cumplió, incluso con su inminente visita. Sin embargo, hizo lo que le indicaron y dejó la ventana sin llave para que entrara, antes de meterse bajo las sábanas, temblando de anticipación. Había tenido sueños bastante vívidos de sus fantasías en el pasado, pero esa súcubo de dedos fuertes le había dado un discurso de venta increíblemente convincente. Una figura esbelta revoloteó en la noche, aterrizando suavemente en el tejado de la mansión Dustines y deteniéndose para recuperar el aliento. Missy, la misma súcubo que había ayudado a Kazuma y Aqua, había recibido la misión de ayudar a Darkness. Marigold había dicho que la habían elegido porque conocía a sus amigos, pero sinceramente, eso sonaba como la excusa más absurda que jamás había oído. Era obvio que Marigold seguía enfadada y la había enviado en un vuelo de 1 hora a la finca Dustines para este viaje de ensueño, como una forma de recordárselo. O tal vez era una oportunidad para demostrar que podía con un trabajo sin traer consigo a una diosa enfadada. En cualquier caso, sus alas la estaban matando. Además del largo vuelo, el otro gran problema era la cantidad de ventanas que tenía el lugar. Tuvo que revisar 5 ventanas diferentes, 3 de ellas en la misma habitación, antes de encontrar a su clienta. ¿En serio, quién necesitaba más de una ventana por habitación? Eso era excesivo. Al final, logró encontrar la habitación, comprobando que era la chica correcta, antes de colarse sin problemas. Con un suspiro de agotamiento, se sentó en el borde de la cama con dosel de Darkness, descansando mientras comenzaba a manipular sus sueños. Le habían dicho que se esforzara al máximo en este caso. Marigold le había dejado claro que los problemas de la chica implicaban que necesitaba hartarla de la sola idea del sexo incluso antes de terminar. La idea era dejar a la clienta tan emocionada que simplemente no necesitara dejarse llevar por sus ensoñaciones, sin llegar al extremo de reducir su cerebro a papilla. Luego le habían dicho que tal vez necesitaría hacerlo semanalmente. Claro. Sin presión. Esta chica también tenía peticiones bastante extremas. Missy era todavía una neófita en muchos sentidos, y lo que le pedían tejer la repugnaba y la fascinaba a la vez, en un sentido de guau. ¿Acaso la gente se excita con eso? Había oído a otras chicas hablar de tener que interpretar a hombres corpulentos que dominaban a clientes disfrazados de chicas pequeñas, pero esto era otro nivel. Aún así, al menos pronto tendría sus propias historias de guerra que contar. Por desgracia para Missy, la suerte seguía a la altura. Estaba tan absorta en su trabajo que no oyó movimiento fuera de la habitación hasta que fue demasiado tarde. La latina, ¿sigues despierta, querida? ¿Oíste algo afuera? Juraría haber visto algo grande volar fuera de mí. Lord Dustines se quedó paralizado en la puerta. La tenue luz de las lámparas del pasillo proyectaba sombras oscuras sobre la figura de Missy, que se cernía sobre la hija en coma del noble.
Por medio segundo, ambos procesaron lo que veían, antes de que los instintos paternales de Ignis se activaran. Súcubo. Aléjate de mi hija, zorra. Ignis había visto la silueta de Missy revolotear por la ventana mientras buscaba la habitación correcta y, al principio, pensó que podría ser algún tipo de murciélago gigante al acecho. Se sabía que las criaturas ocasionalmente se llevaban ganado o niños, y aunque probablemente estaban a salvo dentro de la mansión, la preocupación por su hija lo había llevado a ver cómo estaba. Al ver la pesadilla que se cernía sobre su indefensa niña, se alegró mucho de haberlo hecho. Otra vez no. Solo hago mi maldito trabajo. Gimió Missy, saltando de la cama para esquivar el florero que Lord Ustines había tomado de inmediato como arma improvisada. Por desgracia, su escape colocó la enorme cama con dosel de su cliente entre ella y la ventana, así que solo pudo encogerse en un rincón, cruzando los brazos para protegerse. Naturalmente, el caos despertó a Darkness, arrancándola de su letargo justo cuando su sueño llegaba a la parte más emocionante con el rey ogro y sus guardaespaldas. Su habilidad vigilancia se activó de inmediato, eliminando cualquier rastro de somnolencia de su cuerpo, permitiéndole comprender la situación al instante. Saltó de la cama al instante, apartando las sábanas y arrojándose entre su padre y la pequeña niña en la esquina, con los brazos abiertos. Padre, para. Espera. Dice la verdad. Yo contraté su ayuda. ¿Qué? La latina, ¿qué dices? Claramente te tiene bajo algún hechizo. Despacharé al demonio y te liberaré yo mismo. Amenazó, blandiendo un pesado candelabro de latón como única arma, pero con un aspecto intimidante como si empuñara una espada de guerra. El hecho de que su hija jadeara con dificultad y tuviera la cara muy roja no ayudaba precisamente. Missy corrió sobre la cama, buscando bajo las sábanas la menor protección posible. Su lindo culito se asomaba mientras lloraba por sus constantes desgracias. ¿Por qué no podía pasar un solo trabajo sin un desastre? Darkness negó con la cabeza, extendiendo la mano. Padre, ella no me controla. Pellizca mi mano y mírate a ti mismo. Rómpete un dedo si es necesario. Sabes que la mayoría de los encantamientos se rompen con el dolor. Lord Ustines estaba a punto de hacer precisamente eso, bueno, quizá un pellizco, jamás se le ocurriría romperle los delicados dedos a la latina, pero un trozo de papel que la demonio había dejado caer mientras buscaba las mantas flotó entre ellos, atrayendo su atención. Tenía el nombre, la dirección y otra información más cuestionable de la latina. Se agachó y lo recogió con recelo. ¿Un contrato demoníaco, quizá? También estaba escrito a mano por su hija. Empezó a leerlo, llegando a la parte que describía sus sueños deseados. Sus ojos casi se le salieron de las órbitas, palideciendo, y la habitación se abrió de par en par ante la idea de que su preciosa hija fuera sometida a semejantes cosas, y mucho menos pidiéndoselas. Levantó la vista, solo para ver a la latina evitando su mirada, con el rostro casi rojo, avergonzada de que se hubiera enterado de esa manera. Incluso para alguien a quien le encantaba ser humillada, que su padre se enterara así fue como un puñetazo en el estómago, y no del tipo agradable. Ignis respiró hondo, dándose cuenta de que esto podría ser un poco más complicado de lo que había pensado. Mi estudio. Ahora. Y trae esa cosa vamos a tener una larga y profunda charla sobre cómo todo esto sucedió. Capítulo 13. El ruido de botas blindadas y el crujido de ruedas de madera interrumpían el bullicio matutino de Axel. No era frecuente que Lord Ignis visitara el pueblo en persona, y mucho menos 2 veces en casi tantos meses, y sobre todo con una cara deslumbrante. Lideraba la guardia de la procesión, menos numerosa que cuando vino por Gerald, pero más armada. Su hija cabalgaba a su lado, con aspecto avergonzado y desprovista de su armadura habitual. En su lugar, vestía una sencilla chaqueta de montar marrón oscuro, pantalones blancos ajustados y botas negras brillantes, con un sombrero a la moda. Le habían permitido conservar su espada, pero su padre estaba dejando claro con su apariencia que estaba en desgracia. Encerrada en la parte trasera del carromato seguro con paredes de madera, Missy se libró de las miradas indiscretas de los habitantes del pueblo, pero tuvo tiempo de sobra para sumirse en su desesperación, esposada a las paredes. La conversación con Lord Ignis no había sentado bien. Su rabia fue insuperable cuando descubrió que el joven brillante con un gran futuro por delante aparentemente había puesto en marcha toda esta serie de acontecimientos. Al menos tenía un futuro brillante. Al ver al grupo dirigiéndose al ayuntamiento, una joven guapa gimió y se dio la vuelta, abandonando el mercado a un ritmo lo suficientemente pausado como para no llamar la atención, dirigiéndose directamente a cierto café en un callejón. Madame Marigold iba a ponerse histérica.
Una vez frente al gremio, Lord Ignis desmontó, indicando a sus hombres que agarraran a la súcubo y lo siguieran. Los soldados saludaron y uno se adelantó para abrir la pesada puerta, mientras otros bajaban sus lanzas en la abertura, por si acaso el demonio se había escapado durante el trayecto. El último de los guardias hizo todo lo posible por dispersar a los curiosos, mientras dos soldados sacaban una figura delgada y encapuchada con una gruesa capa. Quienquiera que fuesen, debían ser extremadamente peligrosos para merecer tal seguridad, así que ¿qué tenían que ver con el gremio? Los aventureros guardaron silencio rápidamente al entrar las Dustines, confundidas por su llegada inesperada. Más al tanto que la mayoría, Dust empezó a maldecir a Kazuma en voz baja, jurando que si esto significaba el fin de su cafetería favorita, el chupatinta sufriría. Kazuma empezó a sudar en cuanto vio a Darkness y a Lord Ignis entrar en la sala. Claro que sabía que el verdadero nombre de Darkness era la latina. Lo había visto en su tarjeta suficientes veces y se había familiarizado con Lord Dustines durante el ataque, así que no le costó atar cabos. Claramente, las cosas no habían ido bien, pero aún quedaba por ver en qué lío estaba metido. Con su mejor cara de servicio al cliente, intentó disimularlo con naturalidad mientras el noble se dirigía con paso decidido al escritorio. Lord Ignis. Qué placer verlo. ¿En qué puedo ayudarle? Si viene a ver a Luna, puedo. La mirada de Ignis podría haber descascarado la pintura de la pared mientras miraba a Kazuma desde arriba. Oh, no mucho, siseó. Solo pensé en hacer una pequeña visita social y compartir la historia más interesante que escuché de mi hija. Verás, me contó sobre una cafetería especial a la que la llevaste. Una dirigida por demonios, entre otras cosas. De esas cosas que las jovencitas sueñan, ¿verdad? Bueno, al menos estaba hasta las rodillas. Esa sí que es una historia interesante, señor. Tragó Kazuma. Ajá, ¿y puede que tenga algo de cierto? En efecto. ¿Solo una astilla, dices? Respondió Lord Ignis apretando los dientes, casi desprendiéndole la cabeza del bastón con las manos. El mocoso ni siquiera se molestó en negar su complicidad. ¿Y qué medida de esa astilla dirías que es? Se acercó a la súcubo encadenada y le quitó la capucha, dejando al descubierto el cabello plateado de Missy, del que asomaban sus alas de murciélago. De todas formas, no tenía sentido ocultarlas. Bueno, una pequeña corrección. Estaba hasta el cuello en la cloaca. Kazuma estaba empapado en sudor, furioso porque Darkness había logrado arruinar incluso esto. Una cantidad considerable, su señoría. ¿Mencionó por casualidad que siguen a una diosa buena? Preguntó, esperando que fuera suficiente para evitar que el hombre mayor lo ejecutara sin más. Ignis no pudo evitar soltar una carcajada ante esa historia. ¿Qué? Joven, ¿me estás diciendo que esta bestia adora a Eris? Missy, completamente harta de que la trataran como a un animal, finalmente habló desde el agarre de los guardias. No, claro que no, Eris. Seguimos a Aqua. Vino y nos ofreció la oportunidad de unirnos a la Orden del Eje. Kazuma solo pudo asentir, secándose la frente mientras los guardias intercambiaban una mirada confusa ante ese pequeño detalle. No era de extrañar, dado que las chicas no estaban seguras de si jurar servir a una diosa buena las inmolaría. Ignis ciertamente compartía la confusión, pero claramente había procesado la implicación más rápido que sus hombres. Así que no solo había un demonio dentro de la cabeza de mi hija, sino que ese demonio es un miembro de la lista de cortes de Axis. ¿Y se supone que eso me tranquiliza? Si acaso, ahora estoy aún más preocupada. Oye, no son tan malos. Aqua es una archisacerdotisa de la Orden del Eje. Intentó argumentar Kazuma, pero su defensa se hizo añicos al oírse los gritos de Aqua acercándose al gremio. Suéltenme ya, malditos paganos. ¿Cómo se atreven a tratar así a una diosa? Kazuma. Dos sacerdotes de Eris abrieron la puerta con cansancio, empujando a la diosa chillona hacia el interior, con el padre Royce siguiéndolos de cerca, visiblemente exhausto tras lidiar con las últimas tonterías de Aqua. Royce, al ver a los soldados, a Lord Ignis y a la súcubo, se detuvo en seco y esbozó una leve sonrisa de aceptación cansada. ¿Es un mal momento? Preguntó, reconociendo la sabiduría de que cuando llueve, tiende a llover a cántaros. Ignis se volvió hacia él, sinceramente contento de que alguien cuerdo hubiera aparecido. Sí, quizás te gustaría opinar sobre el hecho de que varios aventureros tratan con demonios, activa y conscientemente, justo delante de tus narices. Royce solo pudo suspirar, presintiendo que esta no sería una conversación rápida ni sencilla. Sin embargo, antes de que pudiera decir nada, Aqua decidió intervenir. Sí, pero son mis demonios.
Son miembros voluntarios y aceptados de la Orden del Eje. Oh, querida Eris, ¿hablabas en serio? Ignis se quedó boquiabierto, mirando a Kazuma. ¿Cómo no estalló en llamas en cuanto se unió? ¿De verdad ha caído Aqua tan bajo que ahora permite que los demonios la adoren? Su mueca contenía una mezcla de asco y sorpresa, mientras procesaba lo que esto podría significar. Los cultistas de Axis podían ser el blanco de numerosas bromas, pero cuando se enfadaban, podían causar problemas inquietantes. Por suerte, Luna apareció en ese momento, duplicando el número de personas sensatas en la sala y carraspeando para llamar la atención de los dignatarios. Quizás esta conversación sea mejor en privado. Si lo desea, puede tomar prestada una de las salas de reuniones que reservamos para clientes. Lord Ustines asintió, indicando a sus hombres que lo siguieran. ¿Le gustaría acompañarnos, padre? Preguntó al sacerdote, mientras Darkness, los dos guardias y el interrogador se dirigían a la trastienda con Missy. Royce asintió, presintiendo que tal vez fuera necesario mediar en esta discusión. Creo que sería lo mejor. Luna, ¿serías tan amable de acompañar a Aqua para que se tranquilizara? Habría sido aún mejor si Luna hubiera podido participar en la discusión, pero no podía estar en dos sitios a la vez y alguien tenía que ayudar a Aqua a salir de su enfado. Juro que no haremos nada drástico sin avisarle primero. ¿Le parece bien, señor? Ignis parecía haberse tragado un limón, pero aún así admitió el punto a regañadientes. Supongo que puedo admitirlo. Sena, ¿trajiste el detector de mentiras? Una funcionaria elegantemente vestida con un uniforme azul con ribetes dorados asintió, tocando un maletín que sostenía. Sí, señor, aquí mismo. Era la fiscal real con base en Axel aunque técnicamente no entraba dentro de sus funciones, dada la gravedad de las acusaciones de Lord Ustines, la belleza de cabello oscuro y gafas respondió rápidamente a su llamada. Excelente. Venga, pues. El grupo, tan dispar, se dirigió a la sala de reuniones. Luna se escabulló para llevar a una Aqua quejosa a su habitación para que se tranquilizara. Estaba un poco abarrotada, con dos guardias a lo largo de la pared y Kazuma, Royce, Sena y Ignis sentados alrededor de la mesa. Missy estaba apretada entre los dos guardias, quienes la sujetaban firmemente por las cadenas. El ambiente era tenso, pero la habitación era al menos lo suficientemente grande como para no resultar sofocante. Sena desempacó el detector de mentiras y lo puso sobre la mesa. Era una sencilla campana encantada que sonaba cada vez que alguien decía una mentira en su presencia. Una vez listo, le hizo un gesto a Lord Ignis, cediéndole el interrogatorio. Puede que fuera fiscal, pero este aún no era un juicio oficial. Kazuma Satou, ¿sabes qué es este dispositivo? Kazuma asintió con incertidumbre. Al menos puedo adivinar. Ignis gruñó y explicó por formalidad. Es un detector de mentiras. Su forma debería explicar por sí sola qué ocurrirá si alguien en esta sala intenta decir una mentira. Sin ruido, sin mentiras. Así que, comencemos. ¿Te llamas Kazuma Satou? Lo es, asintió Kazuma, asumiendo que esto era para demostrar que la campana funcionaba correctamente o para calibrarla. Bien. ¿Ya conocías a esta súcubo? Preguntó Ignis, señalando a Missy. ¿Eh? Sí y no. La he visto antes, pero nunca nos han presentado. Sena observó la campana y asintió al ver que no sonaba. ¿Y cómo la conociste? Ella era la súcubo que vino a cumplir mi sueño, respondió Kazuma, contento de que las preguntas no fueran demasiado exigentes todavía. Eso le dio tiempo para preguntarse cómo demonios iba a salir de esto con su cabeza, y preferiblemente la de la pequeña súcubo, aún pegada a su cuerpo. Otro asentimiento de Sena confirmó la veracidad de sus palabras. Llegó el momento de ir al grano. Lord Ignis lo miró fijamente, provocando un escalofrío en la espalda de Kazuma y cautivándolo aún más. ¿Estás en complicidad con el rey demonio, o trabajas con él o para él de alguna manera, ya sea directamente o a través de un intermediario? De ninguna manera. Declaró Kazuma con voz clara y firme. Claro, nunca lo había conocido, pero le costaba imaginar aliarse con alguien que libraba una guerra implacable contra inocentes. Todas las miradas se dirigieron a la campana y su silencio absoluto. Al quedar claro que no iba a sonar, la tensión que se acumulaba en la sala disminuyó perceptiblemente. Ignis relajó un poco los hombros. Aún cabía la posibilidad de que Kazuma estuviera hechizado, o simplemente ignorara que lo estaban utilizando, pero al menos no trabajaba voluntariamente para el enemigo. Bueno, creo que es un alivio para todos. Al menos ahora no necesito acusarte de alta traición. Ahora bien, Sena. ¿El dispositivo también funciona con demonios?
Sí, mi señor, respondió asintiendo, impresionada por cómo había llevado el interrogatorio hasta el momento. Sinceramente, ella misma no podría haberlo hecho mejor. Sena dirigió una mirada evaluadora, propia de un fiscal, al joven sentado frente a ella. Kazuma parecía comprender al menos la gravedad de su situación, y sus miradas hacia Lady la Latina parecían transmitir preocupación y frustración, lo que, sinceramente, denotaba más irresponsabilidad que culpa. Excelente. Hizo un gesto hacia Sena y el detector de mentiras se colocó frente a la súcubo encadenada. Una vez detenido, comenzó el interrogatorio. Súcubo, di tu nombre para que conste en acta. Missy miró la campana con nerviosismo. Solo estaba haciendo su trabajo y con semejante dispositivo delante, ahora se vería obligada a revelar a sus amigos. Contuvo un sollozo de miedo e intentó recomponerse, incorporándose y pensando en qué haría Madame Marigold en su situación. Me llamo Missy. Las súcubos no creamos linajes como los humanos, así que no tengo apellido, explicó, añadiendo su explicación con cierta timidez al darse cuenta de que esperaban un apellido. Ya veo. Tanto Kazuma como mi hija creen que no eres el enemigo, así que déjame preguntarte con claridad. ¿Sirves al rey demonio, directa o indirectamente? Ignis sintió que se le secaba la boca. Esta pregunta era posiblemente la más importante de todo el asunto, más allá de qué demonios hacías con mi hija, a la que ya había recibido una respuesta que ni siquiera merecía la pena pensar. Bueno, no. Piénsenlo. El rey demonio quiere exterminarlos, humanos, o al menos eliminar a la mayoría, y necesitamos que sobrevivan. La mirada de Sena no se apartó de la campana que controlaba su vida y su muerte, incluso después de que permaneciera en silencio durante varios segundos. Evita responder preguntas con múltiples afirmaciones, por favor, Ignis frunció el ceño. Si alguien decía varias afirmaciones seguidas como esa, un sonido podría indicar que alguna parte era mentira. La campana, después de todo, no era infalible. Aún así, esa es una versión novedosa de la idea. Supongo que hay varios tipos de demonios que se alimentan de humanos para sobrevivir. Continúa. ¿Por qué has montado este café tuyo, súcubos? Al principio no quería creerle a su hija, pero esa orden de trabajo no dejaba mucho espacio a la imaginación. Vaya, era una pregunta delicada y no podía ser más que sincera. Necesitamos alimentarnos de fuerza vital y los aventureros necesitan una forma de saciar su lujuria. No es que nuestros clientes tengan que ser aventureros, pero fueron nuestros primeros clientes y siguen siendo los más numerosos. Les proporcionamos el sueño que anhelan, hasta el último detalle, y a cambio, pierden unos minutos al final de sus vidas. Nosotros nos alimentamos y ellos disfrutan de la experiencia feliz que necesitan. También somos bastante transparentes sobre ese costo, antes de que pregunten. El hecho de que la campana no hubiera sonado ni una sola vez comenzaba a preocupar tanto a Sena como a Lord Ignis. Sena, ¿podrías comprobar si el dispositivo funciona correctamente? Ordenó Ignis, mordiéndose el labio y deseando contra toda esperanza que simplemente estuviera roto. Sena se aclaró la garganta, usando una mentira para controlarse. No me llamo Sena. La campana sonó de inmediato, con un sonido claro y tintineante que indicaba que, de hecho, funcionaba a la perfección, para consternación del fiscal y el Lord. Lord Ignis suspiró, se pellizcó el puente de la nariz y cerró los ojos. Cuando encontró a la súcubo en la habitación de su hija, había estado a punto de arrojarla a la hoguera, junto con cualquiera de su calaña, pero ahora tal acción parecía cada vez menos justificable. Sin embargo, antes de que pudiera formular otra pregunta, el padre Royce se aclaró la garganta e interrumpió. ¿Tú y tus compañeras súcubos adoran de verdad a la diosa Aqua? Había estado en ascuas buscando la respuesta desde que la mencionaron. Puede que no estuvieran en Arakan la tía, pero presentía que este asunto estaba relacionado con el cisma dentro del culto de Axis. ¿Sí? La diosa Aqua vino en persona y nos ofreció a todos la opción de unirnos a su iglesia. Bueno, más bien nos dio a elegir entre eso o ser purificados en el acto, admitió Missy, añadiendo esto último para mayor claridad, mientras miraba nerviosa la campana. Roy se rió con compasión, con una leve sonrisa en el rostro. Ah. Eso sí que suena más probable que una simple oferta de salvación. Incluso entre los dioses del bien, la intolerancia de Aqua hacia los demonios es notable, según lo que sé de sus escrituras. Se giró hacia Ignis, con expresión solemne una vez más. Mi señor, ¿me permite? En mi calidad de obispo de Nuestra Señora de la Benévola Fortuna, creo que las intenciones de esta mujer son honestas y buenas. Tal como están las cosas, no han hecho nada realmente atroz, más allá de lo necesario para sobrevivir a nacer como demonios.
Aunque la diosa Eris también odia a tales bestias, el perdón y la misericordia para quienes buscan la redención del pecado es una virtud que ella alaba. Sonrió suavemente, dejando traslucir su naturaleza pacifista. Sería justo ofrecer una primera oportunidad, si a los demás les damos una segunda, ¿no? Lord Ignis gruñó pensativo, cruzándose de brazos con frustración. Ojalá fuera tan sencillo, Excelencia. Por decreto real, todos los demonios, no muertos y quienes se aliaron con ellos, son enemigos de la corona. La señorita puede demostrar que no todos los demonios son necesariamente malvados, o enemigos, pero eso no cambia la ley. En rigor, si no fuera porque parece que necesitaría arrestar a la mitad de la población de Axel, eso incluiría a todos los que sabían de ellos y no lo denunciaron a las autoridades. Ni que decir tiene que tal acto habría incluido a su propia hija, así como probablemente a varios nobles menores y a casi todos los aventureros prominentes de la ciudad. Justificado o no, el mero intento de aplicar tal ley provocaría una revuelta declarada. Kazuma había estado sentado escuchando la conversación. Sentía que su mente se calentaba mientras buscaba la manera de apaciguar la ira de Lord Dustinies, mantener a Aqua contenta, evitar que Dust lo asesinara, y proteger a las preciadas chicas del café. El recuerdo de algo que había visto mientras hojeaba información sobre el reino de Belzerg en su tiempo libre lo asaltó. ¿No hay una cláusula sobre los demonios que se utilizan para investigación? Aventuró, recordando que había ciertos demonios que se habían mantenido vivos, aunque en jaulas. Lord Ignis pensó un momento antes de negar con la cabeza. Técnicamente, sí, pero aún así habría que acorralarlos y confinarlos. La ley es muy clara. No se les puede permitir vagar libremente, aunque se les permita vivir. Kazuma chasqueó la lengua. Aunque tenía sentido. Era fácil olvidarlo con el aspecto tan encantador de las súcubos, pero muchos demonios eran armas vivientes, o al menos soldados enemigos. Tarareó de nuevo, frunciendo el ceño y preguntándose distraídamente si los demonios tendrían algo parecido a una población civil, mientras intentaba encontrar una escapatoria. ¿Y qué los convierte exactamente en demonios? Por ejemplo, ¿qué los diferencia de, digamos, los hombres bestia, solo por curiosidad? Cualquier entidad que pueda o se alimente de la fuerza vital de forma innata se define legalmente como un demonio, añadió Sena amablemente, siguiendo la ley pertinente casi al pie de la letra. Dicho estatuto incluye entidades como los no muertos subordinados, que se sustentan y controlan por la voluntad de un nigromante, y que se alimentan de la misma manera. TCH. Gracias, pero por desgracia, eso no es precisamente útil. Con lo público que se ha vuelto esto, tampoco hay forma de ocultar su presencia. ¿Hay alguna manera de legitimarlos? ¿Seguro que existe un precedente para permitir que un grupo ilegal siga vivo? Se aventuró Kazuma, buscando desesperadamente ayuda. Sena negó con la cabeza, pero para sorpresa de Kazuma, la ayuda llegó de un lugar inesperado. Hay una forma de que eso funcione. Ya es historia antigua, pero hace siglos, antes de que se comprendiera la naturaleza precisa de los demonios, se celebró una audiencia real para determinar el estatus de los hombres bestia dentro del reino. Lord Ignis intervino, mirando a Kazuma con seriedad y juntando las manos sobre la mesa. Es decir, podrías solicitar clemencia al trono en su nombre. Dado que sus condiciones de nacimiento escapan a su control y sus acciones demuestran la pureza de sus intenciones, bastaría con el apoyo de un noble de buena reputación para que tu caso fuera escuchado. Dicho esto, los tiempos han cambiado desde entonces y ahora implicaría convencer no solo a su majestad, sino a una corte de nobles. Y, por supuesto, dada la naturaleza de la solicitud, si fueras rechazada, sería un caso de traición. Entonces tenemos una oportunidad, preguntó Kazuma, negándose a dudar, para fingir una confianza que no tenía. Captó una leve sonrisa de aprobación en el rostro de Ignis al levantarse. Bueno, entonces creo que será mejor que empiece a leer sobre cómo ayudarlos. Es mi culpa que estén en esta situación, así que no podría vivir conmigo mismo si los abandonara. Después de todo, si no hubiera metido a Darkness en todo este lío, Ignis nunca lo habría descubierto y seguiría siendo un secreto. ¿Te han dicho alguna vez que tienes un sentido de la responsabilidad demasiado desarrollado, Kazuma Satou? Ignis suspiró. Aún así, si tu convicción es tan fuerte, ¿cómo puedo negarme? En ese caso, con el permiso de la maestra del gremio Luna, esta sucubo será tu responsabilidad. Si intenta huir o causar algún problema mientras esté bajo tu cuidado, las consecuencias recaerán sobre ti. ¿Entiendes? El señor Ignis se puso de pie, mirando a Kazuma con desdén e intentando parecer lo suficientemente severo.
En realidad, era un hombre sorprendentemente bondadoso, para ser un señor feudal, que sentía cierta compasión por la chica. Dejando a un lado sus dudas sobre lo que ella había estado haciendo en la cabeza de la latina, había sido informado y consensuado, y probablemente lo más seguro posible para su hija, dadas las circunstancias. Missy no había hecho nada malo en realidad, así que se quedara en la relativa comodidad de la sala del gremio sería mejor para la criatura de aspecto delicado que si se veía obligado a retenerla y mantenerla en una celda. No creo que Luna tenga problema. Como mucho, usaré mi propio dinero y le compraré una habitación. Señorita, puedes disimular tus rasgos cuando salgas, ¿verdad? Preguntó Kazuma, recordando vagamente algo parecido de cuando visitó la cafetería con Aqua. No hay problema. De todas formas, así es como solemos salir a comprar cosas para la cafetería, asintió Missy, retrayendo la cola y las alas de murciélago de su cabeza para demostrarlo. De acuerdo, si no estás en privado, por favor manténlos ocultos. Sé que casi todos los hombres del gremio saben del café, pero no quiero causar pánico si podemos evitarlo, suplicó Kazuma. La joven sucubo accedió con entusiasmo a no causar problemas. Después de todo, ya conocía y apreciaba a varios miembros del gremio, aunque no la conocieran exactamente. Lorinis asintió, indicando a sus hombres y a Sena que se marcharan. De acuerdo, entonces. Mientras tanto, redactaré una carta de apoyo a su petición. Cuídese, señor Satou. No mentía cuando dije que podría tener un futuro brillante por delante. Sería una verdadera lástima que se terminara por algo así. Un entendimiento tácito se extendió entre ellos cuando él cruzó la mirada con Kazuma, provocando que una gota de sudor frío recorriera la espalda del joven. Al añadir apoyo oficial a la petición, Lord Ustines se jugaba el cuello y el de su familia, junto con el de Kazuma. La confianza que el señor le estaba otorgando era realmente asombrosa, y una parte de su mente comenzó a maldecir por otra deuda que algún día tendría que saldar. Royce permaneció sentado mientras los guardias le quitaban los grilletes a Missy, observando con curiosidad a la súcubo mientras esperaba que el señor y su séquito se marcharan. Una vez que se fueron, solo pudo sonreír, dejando escapar una risita sincera. Vaya. No esperaba que el mayor secreto de Axel saliera a la luz de esta manera, y mucho menos cómo se resolvería. Kazuma se quedó boquiabierto, mirando al sacerdote que reía. Espere, padre Royce, ¿lo sabía? Claro que lo sabía. Rió, restándole importancia. Llevo en esta ciudad más años que los que lleva esta sede del gremio. Varios hombres se me acercaron en confianza durante una crisis de fe, inevitablemente, la familia de Missy y su café aparecían. No hice gran cosa por las mismas razones que tú mismo expusiste, además de por las preocupaciones de Lord Ustines. No le hacían daño a nadie y simplemente intentaban vivir sus vidas. Sonriéndole a Missy, continuó. Estoy bastante seguro de que esta chica incluso ayudó a cierto anciano común y corriente, que desde luego no podría ser ni la gloria de un obispo, a llevarle la compra varias veces. No creo que una criatura de la oscuridad haría eso, ¿verdad, Kazuma? Kazuma se desplomó en su silla y sonrió, sorprendido, pero aliviado de haber encontrado aliados tan fuertes en Lord Ustines y el anciano sacerdote. Gracias, padre Royce. ¿Le importaría si dejo a Missy con usted un momento mientras le explico las cosas a Luna y le consigo ropa más discreta? Para nada, asintió. De todos modos, esperaba hablar con ella sin la amenaza inminente de una ejecución. ¿Te parece bien, querida? Antes de que Missy pudiera responder, la puerta se abrió, revelando a una mujer con un vestido escotado, barato pero elegante, y un cigarrillo apretado entre los dientes. Puede que estuviera ocultando sus rasgos demoníacos, pero Kazuma seguía sin poder confundirla con nadie más, incluso si Missy no hubiera salido corriendo a abrazarla con un grito de caléndula. La matrona Sukubo dio una última calada larga y arrojó el cigarrillo, rebotándolo en el cuello de una encantada Darkness y abrazando a la Sukubo, aliviada y arrepentida, mientras miraba primero a Kazuma y luego al obispo con una mirada cansada. Sabe, Kazuma, tiene un talento innato para acarrear desastres sobre mi cabeza. Creo, excelencia, que yo podría ser más indicada para responder a esas preguntas.